Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Buenas tardes, estamos de nuevo con esta serie del segundo hackathon Odisea for Good. Sabéis que todavía quedan unos días para inscribir propuestas antes de que cerremos el plazo para recibir todas las candidaturas para esta segunda edición del hackathon. Y hoy nos acompaña con nosotros Alberto Pulido para este workshop sobre cultura e inteligencia artificial. Bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Alberto, ¿cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial y la cultura? Pues diría que la propiedad intelectual. Yo soy jurista Ujú. y soy experto en propiedad intelectual desde el año 2014 ya, y he estado vinculado al asociacionismo y a la defensa de los derechos de los artistas desde el año 2016. Y bueno, formé parte de la Comisión Interministerial del Estatuto del Artista durante un breve periodo, y posteriormente he estado vinculado con diferentes proyectos que tienen que ver con la impronta de la inteligencia artificial en la cultura. Y de hecho uno de ellos ahora también me vincula con Odisea a través de la UNESCO, a través de los grupos del CCO de la UNESCO. Estamos trabajando en ese sentido. Muy interesante. Luego entraremos dentro de lo que es propiedad intelectual y haremos alguna pregunta relacionada con ese tema, pero antes de nada, ¿cómo definimos cultura en un contexto actual? Pues es muy interesante esa pregunta y muy difícil de responder, aunque creo que al final la definición de cultura no creo que sea una... la cultura es una palabra viva, una palabra... eh, la gente abusa muchas veces de la definición de líquido, ¿no? Pero sí, efectivamente creo que es algo que va cambiando y que va eh, pues, fluyendo en función de precisamente el contexto histórico que se mueve. Y efectivamente estamos ahora en un contexto, sobre todo geopolítico, en la que la cultura tiene una presencia fundamental en el constructo de todas las realidades, tanto digitales como tangibles, que estamos viviendo. Y yo creo que al final tiene que ver con la expresión más empíricamente humana posible de lo que el ser humano refleja en su día a día, en su quehacer. Precisamente tiene que ver con ese simbolismo que alude a lo espiritual, a lo emocional y a lo estrictamente humano. Entonces, precisamente lo importante de este debate que estamos teniendo acerca de cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la cultura es precisamente porque toca esa esencia humana de la cultura. La cultura es lo que nos hace humanos. Y en Y a ese partir de sentido, ahí se desarrolla prácticamente cualquier manifestación de cualquier elemento propio de un ser humano, que básicamente es la identificación como ser.
y la identificación de cómo ser en un colectivo. Y al final es un imaginario que se construye a través de esa faceta relacional del ser humano. Toda esa amalgama de elementos van conformando una identidad. Y la identidad está muy asociada, si no es prácticamente totalmente asociada con lo que es la identificación cultural, lo que es la identidad cultural. De hecho, por eso la cultura y sociedad son elementos y son palabras más bien, que están íntimamente relacionados, incluso intrínsecamente relacionados, ¿no? O sea, son elementos transversales uno del otro porque al final forman parte de lo más humano, realmente. Y por eso precisamente estamos en un momento en el que el debate que se está teniendo es, pero aparte de apasionante, yo como jurista lo veo apasionante, pero lo veo también súper necesario porque lógicamente estamos en un momento en el que estamos poniendo quizás la primera piedra para poner en duda todo este tipo ¿no? de conceptos y de cómo la IA puede ser un asistente, pero puede llegar incluso luego a tener, ¿no? Y se habla de conciencia propia. Ujú. Entonces, entender que ahí hay muchos paradigmas que se abren y que evidentemente tenemos que proteger al ser humano ante todo. Y en ese sentido, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la vida, pues tenemos ya muchas facetas que ya están estudiadas, tenemos muchos campos, muchos sectores que han sido estudiados, pero el de la cultura todavía no es uno en el que se haya profundizado mucho porque todavía no sabemos cuál va a ser el impacto total de la inteligencia artificial en su campo. Pero lo que hay hasta ahora, si lo ponemos en una balanza, ¿consideras que hay más impactos positivos de la IA hacia la cultura o más impactos negativos? Es una gran pregunta también. Claro, entender que realmente la IA es un instrumento. Entonces, claro, un instrumento como tal no tiene un impacto per se, es más bien el uso que se le ha dado y cómo se ha planteado, sobre todo el haber usado y haber accedido a datasets que tienen datos sujetos a propiedad intelectual, porque son datos que son de titulares de propiedad intelectual porque son de autores. Vale, entonces, en sí, el uso o la perspectiva es positiva o negativa, se parte de la base en la que, claro, para acceder a esos datos, en la gran mayoría de los casos, no se ha pedido ni autorización, ni se ha pedido, o sea, por su debido consentimiento, porque la ley lo obliga, y por tanto no se le ha remunerado a los autores por esa cesión de derechos de autor. Porque, claro, estamos hablando siempre de un proceso en el que hay un opt-out, es decir, yo accedo a tu contenido y tú para evitar que eso siga pasando, tienes que negarte. Y entonces, claro, al final, primero, eso el daño ya está hecho, porque ya has accedido, otra cosa es que no lo puedas seguir usando, pero ya el consentimiento de haber accedido a ese dato ya está vulnerado, por así decirlo. O no, y si así decirlo, estaría vulnerado, porque si tú dices que no, es que no. Entonces, claro, la cuestión es que eso genera también una remuneración. Entonces, realmente, por eso se prima siempre el uso del opt-in, de ese mecanismo en el que tú puedas decir que sí y a partir de ahí se puede acceder al dato. Este elemento determina siempre una visión desde el ámbito de la cultura extremadamente negativa, porque claro, estamos hablando y se plantea desde la premisa en el que la IA ha sido alimentada con una cantidad de datasets enormes, lógicamente, que provienen además de unas pocas empresas, en las que precisamente no se han tenido en cuenta a los titulares de derecho. Pero claro, al final como herramienta es súper positivo, porque evidentemente estamos viendo que al final es un elemento totalmente innovador a más no poder para poder precisamente llegar a esas fronteras de la creatividad que bien usadas pueden ser un avance en cómo profundizar en diferentes narrativas, en diferentes prácticas, estudiar el límite entre el humano y la máquina, entre lo tangible y lo intangible. A mí me parece que a nivel físico y metafísico es apasionante el debate que se abre en el uso de la inteligencia artificial como un elemento más de un estudio del artista. Tenemos un pincel, tenemos una brocha, tenemos un tapiz, tenemos cualquier soporte. La IA es otra herramienta. El problema precisamente es que parte de una vulneración de derechos. Entonces, claro, eso no se puede obviar. Entonces, por eso es necesario hacer ese ejercicio de transparencia para que la gente tenga primero una visión de la inteligencia artificial más positiva, porque al final es una herramienta que puede ser usada para muchísimos usos positivos y que de hecho nos pueden hacer incluso avanzar como sociedad.
Pero está claro que la premisa de la que se está tratando siempre la perspectiva de la inteligencia artificial es desde el miedo a la vulneración de derechos, al robo de identidad, a la suplantación de identidad, al uso para espionaje. Es decir, que al final, desgraciadamente, la herramienta no está siendo bien usada. No, no, de per se, la herramienta no es mala. Entonces la cuestión es ver, cambiar esa perspectiva para entender que al final puede ser algo que incluso empodere y apoye el sector cultural, pero desgraciadamente hay que tratar este tipo de debates primero porque no se pueden obviar. Y evidentemente tiene que haber un consenso para que los autores tengan un respeto y unas garantías legales para la defensa de sus derechos. Creo que eso es evidente. Hemos entrado ya en el campo de la propiedad intelectual y has hablado de esa vulneración de derechos que sufren algunos artistas a raíz de la inteligencia artificial, pero ¿qué sucede cuando una obra es creada 100% por inteligencia artificial o es coautora por una inteligencia artificial? ¿Quién tiene la autoría en ese caso? En este caso estamos hablando ahora mismo de un debate que a nivel jurisprudencial está pasando realmente. En función de la cantidad de aportación en una obra, como bien has comentado, una obra derivada o en una obra en coautoría, o incluso puede ser entendido incluso no solamente una obra colectiva, una obra en colaboración. Claro, la cuestión es la aportación que hace la máquina y la aportación que hace el hombre. Entonces, claro, la cuestión es dónde está el límite, quién fija el límite y quién es el titular de esa aportación que ha hecho la inteligencia artificial, que en este caso incluso podría ser un programador. Entonces entonces podríamos entender que el programador es artista. Entonces, todo este tipo bueno, es que tenemos muchísimas, está la sentencia Infopac como inicio de como uno de los inicios de este gran debate en los que realmente ahora mismo no tenemos una respuesta. Hay diferentes respuestas. Hay gente que está valorando en unas partes del mundo, juristas obviamente, o entornos judiciales, están valorando que la aportación de la inteligencia artificial tiene que ser sucinta para que sea protegible, pero al ser protegible tiene que haber un titular de derechos. Luego, evidentemente, hay que buscar qué titular de derechos es. Date cuenta, por ejemplo, en el entorno europeo, que una persona jurídica no puede ser titular de derechos de autor, porque sería titular de derechos morales de autor, excepto en contadas ocasiones, muy, muy contadas ocasiones. Realmente esto es algo que está mucho más liberalizado en el entorno anglosajón. Entonces, claro, al final estaríamos siempre hablando de un debate en el que la línea que hay que fijar entre dónde acaba la impronta humana y dónde empieza la impronta digital es muy fina, porque al final un prompt no deja de ser una directriz en la que un director de arte podría ser lo mismo. Pero claro, es verdad que es baladí, o sea, o un poco baladí comparar ambos sentidos, porque evidentemente la impronta emocional y simbólica que es una persona cuando desarrolla una actividad artística no es una máquina. La máquina es pura matemática, que aunque el ser humano haga un ejercicio parecido, evidentemente hay una impronta emocional que la máquina no tiene. La máquina puede imitar tener eso, pero no lo va a tener. Entonces, claro, ahí hay un debate en la que evidentemente el ser humano tiene que estar por encima y la protección del ser humano tiene que estar por encima y tiene que estar en el centro del debate. Pero claro, ahí hay intereses económicos y intereses logísticos en los que ya evidentemente se está planteando que si hay una serie de directrices que provocan que una máquina pueda desarrollar una actividad creativa, eso puede ser protegible. De hecho, es que hay algunos ordenamientos jurídicos que determinan que el uso de la IA hace que no sea protegible y por tanto esté en código abierto, esté libre de derechos. Entonces, claro, eso incentiva la innovación, porque obviamente el know-how en el ámbito académico, en el ámbito de la protección industrial, pues la inversión no va a suceder si no hay esa protección. ¿Entienden? Porque al final, lógicamente, es parte de ese conocimiento que aporta el tejido empresarial, el tejido emprendedor. Entonces, lógicamente, además es una pregunta muy pertinente, Jorge, porque estamos asistiendo a ese debate ahora. Entonces, claro, creo que de hecho, el 2026 va a ser un año fundamental para conocer realmente en qué punto estamos y dónde ponemos la línea entre una cosa y otra, porque creo que además hay que hacerlo para el bien de todas. Claro. Además, otro de los riesgos que tiene el uso de la inteligencia artificial es, bueno, uno de los riesgos, pero antes hay que entender el beneficio. El beneficio es que las IAs es verdad que han democratizado el acceso a una producción cultural, entendida desde el punto de vista audiovisual, artístico, etcétera, muy grande.
pero también corremos el riesgo de cuando utilizamos modelos masivos, como puede ser ChatGPT, que están utilizando datos hegemónicos, la diversidad cultural pues tenga un impacto muy negativo en esta diversidad cultural. ¿Cómo podemos preservar esa diversidad cultural utilizando los modelos de lenguaje actuales que hay y los modelos de inteligencia artificial que tenemos hoy en día en el mercado y sobre todo son los democráticos que todos podemos usar? Es una pregunta súper importante y además es un tema que me preocupa muchísimo. Precisamente porque, como estamos planteando ahora, el enfoque de que cómo se construye la narrativa hegemónica, al final el uso de la inteligencia artificial está globalizando narrativas e invisibilizando otras. Entonces, claro, al final no está respondiendo a la diversidad cultural humana. Eso es un punto súper importante porque al final alguien no se puede proteger. Vamos a plantear incluso en el ámbito de la propiedad intelectual, lo traído un poco al anterior debate. Si tú no ves qué autores ni qué narrativa es, porque directamente está invisibilizada, desaparece del panorama. Entonces no estamos entrando ni siquiera en el debate de protegerlo o no, no sabemos que existe. Entonces, claro, hay muchas veces en las que corremos el peligro y estamos en riesgo realmente, y es real, de que haya muchas minorías étnicas y muchísimo folclore a nivel global que desaparezca de la narrativa digital, porque básicamente el dataset no está alimentado por datos que puedan precisamente crear un acceso, como por ejemplo que podría ser un grandísimo acceso de herramienta de inteligencia artificial, podría ser precisamente como una herramienta para acceder a cultura, acceder a información y acceder a todas esas manifestaciones de diversidad cultural. Pero lo que estamos viendo es que precisamente los datasets han priorizado un rendimiento económico y evidentemente ese rendimiento económico está en un contexto globalizado, en el que no se va a poner el foco en esas narrativas culturales minoritarias. Y básicamente no es algo que planteé yo, está por ejemplo Alborrace también aquí en España, está la declaración evidentemente de la UNESCO que plantea esto, están precisamente las últimas declaraciones de Mundiacult de octubre de este año. Entonces al final es un debate que está ahí porque hay un sesgo racial, un sesgo precisamente, pues ya incluso planteándolo a nivel bueno, de diferentes partes de un mismo ordenamiento jurídico, diferentes minorías étnicas que se ven precisamente obviadas, así que al final por sesgos, obviamente, que tienen que ver al final con cómo se ha alimentado la inteligencia artificial y de dónde parte. Entonces, claro, al final, si estamos planteando de que el dato es el elemento más importante de todo este debate, Ujú. porque el dato es el que conforma ese imaginario que luego se vierte en esos modelos de lenguaje, hay que controlar el dato. Claro, controlar el dato es tremendamente complicado, porque el controlar el dato significa que tú puedes actualmente acceder a los datos, pero no de quiénes son los datos. Por el presidente, por protección de datos, porque mejor dicho. Entonces, claro, ¿no podemos proteger a los autores de todo? Pues yo creo que no. Ya podríamos plantear, e incluso el daño en ese sentido está hecho. Pero claro, lo que sí podemos hacer es precisamente armar una logística para que haya datos de todo tipo, para que se puedan verter y para que entonces todas las manifestaciones y diversidades culturales que existen alrededor del mundo puedan estar presentes. Al final, ¿esto cómo se hace? Legislando. Legislando a través de los organismos que están a tenor de esto, que evidentemente está la ONU y principalmente la UNESCO, pero es que también como es un tema que es parte de la propiedad intelectual, a través de la propiedad intelectual también se puede apoyar esto. Porque al final, si tú demandas que el dato esté cribado y esté fiscalizado, tú puedes controlar el nivel de visibilidad que en estas manifestaciones culturales hay. Entonces, precisamente, por códigos de buenas prácticas, por elementos que tengan cualquier tipo de incidencia normativa, pues se puede generar ese tipo de medidas. Ahora, que tienen que ser mucho más, entiendo que no duras, pero sí más eficaces, porque hasta ahora, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas de la Comisión Europea, es verdad que en ámbitos de este tipo, pues se queda un poco corto, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Precisamente porque estamos en un contexto geopolítico en el que también la inteligencia artificial se está utilizando como un arma política. Y eso es quizás también parte de la batalla cultural que estamos viviendo, ¿no? ¿Existe la suficiente normativa a nivel España, por ejemplo, sobre IA y cultura? ¿Faltaría actualizarla? ¿Faltaría crearla? ¿En qué situación estamos actualmente? Ahora mismo estamos en una situación en la que la única normativa que ha partido de España realmente era el Real Decreto de Licencias Colectivas Ampliadas del Ministerio de Cultura. Sé que está en camino también un decreto del Estatuto del Artista en el que ya se habla
de proteger precisamente la propiedad intelectual de los artistas en un estatuto que realmente habla más de derechos laborales, pero que al final está hablando también de que hay relaciones, o sea, relaciones no, elementos relacionales que son totalmente transversales entre sí, y la idea, la propiedad intelectual y la narrativa cultural son parte también de las manifestaciones que tienen los artistas al producir y por tanto están dentro de su ámbito laboral, curiosamente, ¿no? Entonces son elementos que han sido tratados, pero es verdad que no existe una ley de IA a nivel español. Está excelente proyecto de ley de inteligencia artificial que todavía sigue en debate y evidentemente todavía se sigue caminando en este sentido y el Real Decreto de Licencias Colectivas Ampliadas también está otra vez, por así decirlo, parado para que se inicie un debate, sobre todo con el sector mayor, ¿no? Pero estamos en un momento ahora bueno, de reflexión y de poder retomar otras negociaciones para poder llevar estos temas de una forma más diligente, porque es verdad que también las prisas y las presiones geopolíticas han determinado que se hayan emitido, se hayan creado normativas que han resultado a la par insuficientes, ¿no? Y de hecho hemos visto este ómnibus hace muy poco del reglamento de inteligencia artificial, que de hecho lo que hace es flexibilizar estas exigencias, ¿no? Que precisamente lo que vemos muchas veces los juristas es que pues hasta pocas las exigencias, ¿no? Incluso. Entonces, sobre todo en el ámbito de propiedad intelectual. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido para que pongamos al ser humano en el centro de todo, lógicamente. Y los colectivos vulnerables mucho más. Ujú, exacto. Nosotros en esta serie de workshops nos gusta mucho pasar a la parte filosófica, ¿no? A saber la opinión de nuestros panelistas. En tu opinión, ¿crees que se va a resignificar la palabra creatividad en este contexto donde la IA va a poder generar, bueno, y está generando sus propias obras artísticas y luego, sobre todo, va a poder emocionar de la misma manera y va a tener el mismo fin que tiene la cultura entendida de una manera más tradicional? Vaya pregunta. O sea, sobre todo la segunda. Pero a ver, por la primera. Ujú. Eh, Creo que resignificar el contexto no, porque igual que Internet también supuso una disrupción tremenda, no cambió tanto lo que es el contexto de lo que significa cultura. Básicamente lo que puede hacer es ampliar, ¿no? Esa perspectiva, esos límites, ampliar el horizonte. Creo que lo que puede incluso es permitir que se haga más grande el concepto. La cuestión es que, claro, cuando se hace algo tan grande, pues puede incluso que se empiece a diluir. Entonces, ese es el límite del que hablaba antes, ¿no? De plantear qué ocurre con la creatividad, va a cambiar la creatividad, realmente va la IA a emocionarnos como tal. La cuestión tiene que ver más bien con el ser humano que está detrás de la IA. Porque la IA al final no es otra cosa que computación, no es otra cosa que estadística. A ver, obviamente, planteando que estoy haciendo una versión súper reduccionista de esto, pero entendiendo que al final no es otra cosa que matemáticas. Entonces, al final, es cierto que es un instrumento, y si hay y si hay un ser humano detrás, evidentemente va a tener la capacidad de emocionar. Otra cosa es que el ser humano delegue en la máquina casi todo el proceso de creativo. Y, por ejemplo, está el ejemplo de María Arnal. María Arnal, que de hecho estuvo presente en Mondial Cool allí precisamente mostrando cómo había creado esa pieza, utilizando su voz, creando un dataset con su voz y utilizando ya con su propia voz, buscando los límites y buscando ampliar horizontes de su propia identidad. Porque claro, su voz es su identidad. Entonces, ¿es capaz de emocionar utilizando IA? Sí. ¿Será la IA sola capaz de emocionarnos? No. Tiene que haber un humano detrás. Debe haber humano detrás y tiene que serlo, porque al final, solamente la cultura y la creatividad parten de esa premisa. La IA es un instrumento. Lo que pasa es que, claro, un instrumento que puede ser usado para realmente llegar a otras nuevas perspectivas que no habíamos podido ni soñar. Igual que pasó con Internet, pero que realmente ahora estamos hablando, incluso ahora que viene la computación cuántica, eso se puede extrapolar a niveles insospechados. Total. Y esa segunda parte de la pregunta, ¿cómo podemos hacer, bueno, la segunda parte que te genero ahora yo es, ¿cómo podemos hacer un uso de esa inteligencia artificial en un proyecto cultural de una manera ética, sostenible y sobre todo responsable? Vale. Ética sostenible y responsable. Ujú. Vale. Ética diciendo que has hecho IA, Vale. siendo transparente. Ujú. El reglamento lo obliga y es verdad que en el Ministerio de Cultura se ha también redactado un código de buenas prácticas que también ha quedado también pendiente de renovación,
pero sobre todo ser transparente con el uso de la IA es fundamental para que la gente no caiga también en las fake news, porque eso también estamos viendo que es un elemento terrible, ¿no? Entonces, la confusión que puede generar a nivel social es la que genera la alarma, precisamente, que es el mal uso, ¿no? Creo que decir que se ha hecho IA y en qué grado se ha usado, es decir, intentar ser también lo más transparente dentro de lo que se pueda, es decir, no decir, pues mira, el 80% lo ha hecho la IA o el 20% lo ha hecho la IA. Al final, muchas veces incluso eso es difícil de determinar, porque el prompt, al fin y al cabo, no deja de ser esa línea que lee la IA para ejecutar, pero evidentemente hay una capacidad de llamémosla, no inventiva, pero sí de análisis y por tanto de generar ese tipo de concurrencias para poder mostrar algo nuevo, es la IA generativa, ¿no? Ujú. Por eso genera algo nuevo. Entonces la cuestión es que plantear que siempre tiene que haber una premisa en la que tú tienes que mostrar que lo has usado y en qué grado, creo que eso es partir de la base en la que eso es importante. Que al final no tiene que ver también con que si se accede a datasets, pues intentar que los datasets sean los más responsables, los más respetuosos con los derechos de autor, que existen, aunque parezca mentira, existen esas bases de datos, esas compilaciones de datos, y poder alimentar tus modelos de lenguaje con ese tipo. Lo que pasa es que, claro, el modelo de lenguaje, ya para ser entrenado, para que tú lo uses, ya ha usado obra. Ese es el paradigma. Pero bueno, eso no lo podemos obviar. Hay que trabajar en base a eso, pero ser responsable y evidentemente, sobre todo, si es posible, citar a los autores y entender que al final cada uno tiene que respetar el trabajo del otro, porque al final somos todos trabajadores y somos artistas en condiciones de igualdad. Después, la parte de sostenibilidad, sí que me cuesta responderlo porque el uso del agua en la inteligencia artificial es un tema que me tiene bastante preocupado, Ujú. porque no, los centros de datos consumen una cantidad de agua que me parece alucinante y no sé qué tipo de energía se puede utilizar para poder dar una alternativa. Realmente ahí sí que no te puedo responder porque no soy Claro. experto en eso. De Desde la hecho, parte de sostenibilidad social, por ejemplo, que es una de ahí las que sí, más nos afecta eso hoy en día sí. con el uso de la IA. Eso, por ejemplo, sí, evidentemente darle voces a todos los colectivos, a todas las personas, intentar plantear esa identidad. Al final hay que ir al dato de nuevo, es decir, el dato alimenta el modelo del lenguaje. Si está todo el mundo representado de forma, aunque más mínima posible, pero por lo menos todo el mundo esté presente, estamos ante la premisa en la que estamos generando un ejercicio de responsabilidad. ¿No? Sostenibilidad y responsabilidad en ese sentido sí que están muy ligadas, ¿no? Porque al final se es sostenible cuando todo el mundo tiene un pequeño hueco para poder dar su opinión, para poder estar visible, para poder mostrar su identidad, ¿no? En el ámbito de la diversidad cultural, el estar presente es fundamental. Es el primer paso para poder hablar, pero hay que estar presente. Entonces, volver al dato. La gobernanza del dato es lo más importante. El dato es el que controla precisamente si alguien está visible, si alguien está presente, si alguien está siendo representado, ¿no? Entonces, al final, acudir a eso, por eso el trabajo del punto .es, de datos.gov y de todas estas entidades que están trabajando en este sentido de la transparencia, de la gobernanza del dato, es un elemento fundamental que al final no solamente está englobado en la inteligencia artificial, pero que evidentemente es fundamental para que la inteligencia artificial sea sostenible y sea responsable, por tanto. Ujú. No, muy Así. interesante. Y ya se nos estamos quedando sin tiempo para no extendernos mucho. Quiero acabar con una pregunta que es, hemos hablado de todos los impactos negativos, hemos hablado de las consecuencias, hemos hablado de cómo atajar esos retos que tenemos hoy en día con la propiedad intelectual y cómo la IA interviene en la cultura, pero ahora terminemos este workshop hablando de algún aspecto positivo y sobre todo de cara a nuestros participantes en el hackathon, aquellos que están pensando en utilizar la cultura como vehículo de mejora de la Claro. calidad de vida de los colectivos vulnerables a los que nos dirigimos como el hackathon, cómo pueden utilizar la cultura y cómo sobre todo pueden integrar la inteligencia artificial para hacer la cultura o elevar la cultura o acercar esa cultura a los colectivos vulnerables. Sí, ya se hace. Y te digo que no quiero que quede tampoco en que estado siendo negativo, porque al final en realidad también se plantea así, pero es que, repito, como dije al principio, la inteligencia artificial es una oportunidad de democratizar la cultura, de abrir nuevos canales de diálogo, de poder generar precisamente el acceso a que unas personas que están quizás en una brecha digital puedan acceder a narrativas y a identidades culturales que no conocen, de poder generar esos focos de conocimiento y de debate, que además estamos en un momento en el que la IA puede ser una herramienta precisamente para generar ese debate social y ese debate cultural que no estamos teniendo muchas veces como sociedad. Al final puede ser una plataforma para precisamente empoderar
a la gente, más que minusvalorarla, ¿no? Incluso los colectivos vulnerables, lógicamente, pues pueden encontrar en la inteligencia artificial una herramienta para para actuar en igualdad, para buscar la equidad, ¿no? Para buscar precisamente esa voz de la que históricamente se le ha negado, ¿no? A nivel de no solamente de colectivos vulnerables, sino entender también que incluso las minorías étnicas lo son, precisamente por su grado de invisibilidad, y de hecho lo declaran precisamente los diferentes protocolos de la UNESCO en este sentido. Precisamente es un momento en el que tenemos que hacer ese ejercicio de empatía y de entender que al final la IA per se no va a hacer nada malo, a no ser que nosotros lo pretendamos, ¿no? Entonces, efectivamente, darle esa voz y darle esos mecanismos para que la gente se empodere a través de la inteligencia artificial, que pueda hablar, que pueda debatir, que pueda conversar, que pueda conocer el trabajo de otros artistas, que pueda nutrirse, que pueda generar obras derivadas, pero siempre con conocimiento, siempre con respeto y siempre y siendo constructivo. Realmente es una herramienta apasionante que puede llevar realmente las cotas de la creatividad y del desarrollo cultural humano a cotas que no estábamos ni siquiera previendo, además muy rápido. Entonces realmente puede ser algo totalmente disruptivo en lo positivo. Pero para eso lo que estábamos hablando, ética y responsabilidad siempre. Totalmente, pues con este consejo y esta frase final que queda para enmarcar, ética y responsabilidad siempre en cualquier solución que utilizamos con inteligencia artificial, despedimos a Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Alberto fue en la pasada edición mentor, este año también estará con nosotros en el hackathon como mentor, así que os animo a todos a que si tenéis cualquier duda, inquietud sobre la cultura, pues vengáis de manera presencial a la final del hackathon para poder conocer a Alberto y poder debatir y conversar con un experto en propiedad intelectual y cultura. Así que nuevamente muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.